Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 29 de octubre de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Coahuila por invadir atribuciones de la Federación. El Poder Judicial ha protegido derechos y libertades de los ciudadanos, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Proyecto del ministro Alcántara Carrancá busca poner fin a la crisis constitucional generada por la reforma judicial. Sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene la información de lo que trascendió esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de disposiciones de leyes de ingresos de los municipios de Escobedo y Monclova, Coahuila, que preveían un pago por el otorgamiento de permisos para la construcción y remodelación de pozos de extracción de hidrocarburos. Las invalidó por rebasar competencias exclusivas de la Federación, esto al resolver dos controversias constitucionales promovidas por el Poder Ejecutivo Federal. En esta sesión se repitieron argumentos y votaciones de la sesión de ayer. Escuchemos parte de lo dicho en esta sesión. Gracias. Como ustedes recuerdan, ayer, en la sesión de ayer, analizamos y resolvimos dos asuntos con una temática semejante y respecto de la misma entidad federativa. Los que participamos en la sesión de ayer están de acuerdo que se repitan las votaciones, los comentarios, los votos concurrentes y la separación de los párrafos en concreto que hicimos. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Pues muchas gracias, Mario, por tu reporte y por supuesto los detalles en el noticiario nocturno. Y en más temas, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 110-2021, en la que invalidó una porción del artículo 306 del Código Penal de Nayarit, disposición que sanciona a quien sin causa justificada falte de forma total o parcial por más de 30 días, con la obligación de suministrar alimentos a los hijos, cónyuge o concubina, cuando ya se haya decretado la pensión provisional o definitiva por un juez civil, familiar o mediante convenio firmado ante autoridad distinta a la judicial. El Pleno también invalidó la porción que establecía que si el adeudo excede de 90 días, el infractor sería incluido en el registro de deudores alimentarios, pues resulta contradictorio con el plazo de 30 días que prevé para la configuración del delito. Además, invalidó la porción que establecía que en caso de reincidencia perdería los derechos de patria potestad, tutela, hereditarios o de alimentos que pudiera tener el sujeto activo respecto de la víctima, al considerar que la medida era desproporcionada y porque las personas menores tienen derecho a convivir con sus dos progenitores. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández aseguró que la democracia implica gobernar a una comunidad de ciudadanos en libertad, lo que incluye respetar el derecho de las minorías. Al participar en la inauguración del 6º Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica, la ministra presidenta manifestó su solidaridad con las juezas y trabajadores que se manifestaban pacíficamente el pasado domingo en un evento deportivo y fueron sometidos mediante el uso de la fuerza pública. Cuando se trata así a las personas que además han dedicado su vida a la defensa de la Constitución, a la defensa de los derechos de los demás, resulta inevitable recordar que la línea divisoria entre el desacuerdo y la intolerancia es tan tenue como la línea divisoria que puede haber entre la intolerancia y el autoritarismo. Recordó que la Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar
de acuerdo en lo fundamental, al tiempo que aseguró que la Corte, con sus sentencias, ha protegido los derechos y libertades de los mexicanos. Ahora vamos con mi compañera Citlali Pérez, quien ha seguido de cerca la conferencia matutina de jueces y magistrados de este martes. Adelante, Citlali, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y al auditorio. Te comento que en su conferencia de esta mañana, jueces y magistrados se refirieron al proyecto de resolución en torno a la reforma judicial publicado por la Suprema Corte y elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Aseguraron que se trata hasta el momento de un proyecto que la Corte deberá analizar y resolver, y en ese sentido se debe esperar la resolución final. Señalaron que la Suprema Corte está cumpliendo de esta manera con su deber institucional conferido por el Estado para pronunciarse en torno a una reforma de ley que ha sido cuestionada. Esto lo enfatizo porque el día de ayer hubo una reacción airada de un conocido e influyente diputado federal, diciendo, esto está muy mal, no es posible que un solo ministro quiera detener la reforma. Y me parece que tiene razón, no es posible, no es correcto, pero nadie pretende eso. Me parece que lo que debe entenderse claramente es que no ha decidido un ministro detener la reforma. Un ministro hoy está haciendo una propuesta de solución que necesita de al menos otros 7 votos, que otros 7 de sus 10 compañeros estén de acuerdo con él. También hablaron sobre algunos temas que la reforma judicial no contempla y violenta derechos laborales de jueces y magistrados, como el caso de la jueza Lucía del Carmen Flores, quien expuso la incertidumbre laboral de ella y 53 compañeros que ganaron un concurso para ser jueces, pero hasta el momento no han recibido su circunscripción. Pero se agravó pues en este año con la llamada reforma judicial, dado que no nos incluyen en ninguna parte, ¿sí? Ni en la reforma constitucional, ni en las leyes secundarias, ni en la convocatoria que acaba de salir del Senado. Estos fueron algunos de los temas que trataron en su conferencia diaria los jueces y magistrados. Nosotros seguimos al pendiente. Muchas gracias, Citlali. Claro que sí, seguiremos pendiente de esta información. Y a pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal ordenó levantar la suspensión y reanudar actividades en todos los juzgados y tribunales del país, al menos en 8 de los 32 circuitos judiciales, los trabajadores mantienen la suspensión. Entre estos se encuentran Jalisco, Chiapas, Estado de México, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México en las sedes de San Lázaro y Edificio Prisma, mismos que anticiparon que reanudarán labores a partir del 4 de noviembre. En el resto del país, las labores jurisdiccionales comienzan a recobrar de manera paulatina la normalidad. La JUFED reiteró que en caso de que no sean atendidas sus peticiones, podrían imponer de nueva cuenta la suspensión de actividades atendiendo solo asuntos urgentes. La jueza Carla Luisa Sánchez Luna del Juzgado 15º del Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, anunció que declina a participar en lo que denominó la denigrante elección judicial de 2025. Señaló que hace casi 2 años, en noviembre de 2022, fue designada en el cargo tras haber resultado vencedora en el primer concurso de oposición exclusivo para mujeres, un logro que hoy se desvanece con la imposición de la reforma judicial. También declinó a participar en dicho proceso la jueza Sandra Karina Ibarra Carvajal, quien notificó su decisión este martes al Senado y dejó el siguiente mensaje. La magistrada María Silva Rojas, presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, también notificó al Senado que declina a participar en el proceso de selección de 2027, en el que se renovará a la totalidad de los integrantes de las salas regionales. Indicó que continuará trabajando desde otras trincheras para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y procurar la igualdad de todas las personas. La reforma al Poder Judicial es tan grave que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia pública para analizarla en tiempo récord.
en menos de 2 meses, aseguró la jueza Magdalena Victoria Oliva, titular del Juzgado Quinto de Distrito, especializado en ejecución de penas, con sede en la Ciudad de México. Consideró como histórico este encuentro, que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en Washington, Estados Unidos, a solicitud de la JUFED, para defender la independencia judicial, aunque aún se desconoce quiénes asistirán en representación del gobierno federal. En este contexto hizo un llamado a dimensionar la gravedad de la reforma judicial y la supremacía constitucional que se tramita en este momento en el Congreso, pues se trata de un cambio estructural más que un cambio legal que tiene que ver con la destrucción de la división de poderes y con modificar los pilares fundamentales de la Ley Suprema. Y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal calificó de positivo el encuentro que sostuvieron con el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en donde reiteraron su rechazo a la reforma, pero pidieron que les permitan participar en la confección de la legislación secundaria, que en el presupuesto de 2025 se asignen recursos suficientes para cubrir las prestaciones de los trabajadores. Además, solicitaron que se privilegie a los trabajadores de carrera judicial para ser postulados como candidatos a juzgadores. Por otro lado, el colegio lamentó que el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial haya pedido al Consejo de la Judicatura Federal poner fin a la interlocución con el resto de las organizaciones, pues afirma ser el legítimo representante de los trabajadores. El colegio aseguró que no dejará de luchar por los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y por su dignidad. Ahora nos enlazamos al foro sobre los alcances del derecho al cuidado y el aporte desde el ámbito jurisdiccional que organiza el Consejo de la Judicatura Federal. Ahí está mi compañero Juan Carlos González, quien nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la Facultad de Derecho de la UNAM, donde se lleva a cabo el evento Los alcances del derecho al cuidado y el aporte desde el ámbito jurisdiccional. En la ceremonia de inauguración, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, aseguró que nuestro país está de luto con lo que está pasando con la reforma al Poder Judicial. Así lo dijo. La justicia en México está de luto. No me cansaré de repetirlo ni silenciaré mi voz para hacerlo saber alto y fuerte para México y para el mundo. Expreso desde aquí mi solidaridad a mis compañeras y compañeros juzgadores cuyas brillantes carreras y trayectorias se han visto truncadas por una reforma que rompe con el Estado de Derecho en nuestro país, que elimina el pacto originario de esta nación y que elimina también la división de poderes. La consejera lamentó que aún no se ha reconocido el trabajo que realizan millones de mujeres en los hogares de nuestro país e hizo un llamado a impulsar un sistema nacional de cuidados. El director de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Guerrero Zazueta, también lamentó que en estos momentos de polarización, como los que estamos viviendo en nuestro país con la reforma al Poder Judicial, quedan invisibilizados y en un rincón temas sustantivos de derechos humanos que afectan a todos, como es el de cuidados en el hogar. Escuchemos. Si nos pronunciamos sobre independencia judicial, sobre poder judicial, sobre Estado de Derecho, es por el acceso a la justicia y por los derechos de las personas. Y el derecho al cuidado está precisamente ahora dando esa batalla por ser reconocido en el ámbito nacional, en el ámbito internacional y por encontrar sistemas que realmente lo garanticen. La coordinadora de la organización Yo Cuido México, Margarita Garfias, calificó como muy triste lo que está pasando en el país con las recientes reformas, porque no solo afecta al Poder Judicial de la Federación, sino a todos los grupos vulnerables, porque son los que constantemente recurren a los juzgados para que les entreguen medicamentos en los hospitales, y esto marca un retroceso que nunca había tenido nuestro país. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Y en más temas, las suspensiones dictadas en el juicio de amparo son un medio indispensable para proteger la dignidad y los derechos humanos, señaló el magistrado Isidro Muñoz Acevedo. Como parte del nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, que podrá escuchar a partir de este miércoles en Spotify y YouTube, destacó la importancia de este recurso y la tutela de los derechos humanos a cargo de los órganos jurisdiccionales.
el tiempo puede ser enemigo de la justicia. Entonces, en lo que se emite la sentencia, no podemos dejar que haya actos que estén afectando la dignidad de las personas y los derechos humanos. Y precisamente para eso está la suspensión. El Pleno del Consejo de la Judicatura de Nayarit aprobó la creación del Juzgado de Primera Instancia especializado en justicia para adolescentes, que se ubicará en Tepic, así como el programa de capacitación para el personal jurisdiccional que se encargará de su operación. El Poder Judicial de la Ciudad de México ofrece el servicio de terapia grupal a adultos para apoyar en la toma de decisiones en procesos familiares, que aborda temas como la comunicación asertiva y la resolución de conflictos de manera pacífica. El Centro de Justicia para las Mujeres del Poder Judicial de San Luis Potosí ahora cuenta con un remolque equipado para llevar a cabo sus servicios de manera itinerante en distintas localidades y con ello fortalecer la capacidad de respuesta ante la violencia de género. El Poder Judicial de Sinaloa aprobó cambios de denominación de los juzgados de primera instancia del ramo familiar en Culiacán. El primero y el tercero se convierten en especializados en divorcios judiciales, mientras que el juzgado quinto será especializado en materia de adopciones, alimentos, filiación, custodia y convivencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en materias civil y de trabajo del 21º Circuito, el cual determinó que el reclamo del cumplimiento de una póliza de seguro puede hacerse tanto en el domicilio central como en las sucursales de la aseguradora. Lo anterior al analizar una resolución de un juicio oral mercantil en la que se demandó el cumplimiento forzoso de una póliza de seguro. La empresa demandada señaló que no recibió la solicitud, ya que se presentó en una de sus sucursales y no en su oficina central. No obstante, se le condenó al pago de la prestación. Al conocer de la impugnación de la empresa, el tribunal colegiado indicó que es indebido imponer a los asegurados la obligación de acudir a la oficina central, especialmente si en la propia póliza aparecen números telefónicos de asistencia y las personas que atienden dichas líneas indican a sus clientes que acudan a determinada sucursal a entregar la documentación correspondiente que es recibida por los empleados. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.